Ok, el equipamiento urbano, ¿no? Servicios públicos domiciliarios, servicios públicos no domiciliarios como la educación, la salud. ¿Algo más? El transporte, conectividad. Transporte. Entonces, El espacio público en relación con los derechos de los ciudadanos. perfecto. Esto lo pregunto porque sería como Las inundaciones. las inundaciones. Vuelve a llover como el 20 de diciembre del año pasado, nos volvemos a inundar porque sigue todo exactamente igual. Esto lo pregunto porque hay como bastante infraestructura. Es bastante evidente cuáles son los problemas de la ciudad. Es de sentido común si cualquier funcionario que quiere comenzar a pensar un nuevo código urbanístico, que ya vamos a ver qué es, ¿no? Recibir estas respuestas. Y acá está la principal falencia y por la cual hemos cuestionado, entre otras cuestiones, la nueva ley que reemplazó el Código de Planeamiento y aprobó el Código Urbanístico. Porque partía de un diagnóstico totalmente ajeno a las realidades que acabamos de decir acá, ¿no? Que son las realidades que se van repitiendo en todos los barrios, ¿no? Con algunas distintas cuestiones particulares, pero es la problemática que se vive en toda la ciudad. Lo leo porque si no se llega a ver de lejos. Esto fue el diagnóstico y las prioridades del gobierno. Por una parte, las esquinas bajas, ¿no? Que haya edificios chatitos, que eso se explicaba por una cuestión del código viejo, pero que haya edificios chatos en las esquinas. Las paredes medianeras, vemos que hay edificios que son altos, que tienen las medianeras blancas, ¿no? Que no tienen impronta de fachada, que no tienen... Bueno, esa es una preocupación del código. El tema de la cuestión de los usos, que haya barrios que tengan un uso preponderante, que no tengan compatibilidad con otros usos. No vemos que figure nada de infraestructura, no vemos que figure nada de servicios públicos, no vemos que figure nada de espacios verdes o espacios públicos, de equipamiento, de salud, educación, de transporte. No, todo lo que dijimos acá, en el diagnóstico del gobierno no figuraba nada. Y ahí fue la primera discusión que tuvimos con el gobierno. Una fue quién discute el código y la otra fue el contenido del código. ¿En quién discute el código? Ya lo vamos a ver más adelante. El gobierno se sentó únicamente con los desarrolladores inmobiliarios más importantes del país y con sus asesores técnicos a discutir el código, que tuvimos que ir a la justicia, después lo comento. Y la segunda discusión fue ¿qué es un código urbanístico? ¿Quién define cuál es el contenido del código urbanístico? Bueno, el contenido del código urbanístico lo define el plan urbano ambiental. ¿Cómo lo estructuramos en la ciudad? La ciudad tiene una constitución que se aprobó en el año 1996. Esa constitución decía, para pensar la ciudad a futuro, tiene que tener una planificación. Esa planificación se llama el plan urbano ambiental. Y debajo de ese plan tenemos que empezar a aprobar todas las leyes coherentes con ese plan. La ley del espacio público, del arbolado, inundaciones, servicios públicos. Y el instrumento jurídico que iba a operativizar ese plan urbano ambiental era el Código Urbanístico. Entonces ahí nos decía que el Código Urbanístico justamente tenía que dar las herramientas jurídicas para implementar la planificación de la ciudad en todas las dimensiones urbanas. Es lo que tiene que ver con los servicios públicos, transporte, espacios verdes, evitar las inundaciones. ¿Qué es lo que hizo el gobierno? Dijo no, el Código Urbanístico solamente va a ser definir o determinar la capacidad constructiva, cuánto podemos construir en una parcela, ¿no? Y en 2 segundos eliminó casi la mitad de la ciudad, porque el espacio público, los espacios verdes son en la mitad de la ciudad, no es más, hasta el 60%, ¿no? Todo lo otro es privado, las parcelas. Eliminó todo lo que es infraestructura, porque investigó a la ciudad estática con una sola pregunta: ¿cuánto podemos construir o cuánto el Estado permite construir una parcela? No hizo la segunda pregunta: ¿qué impacto va a tener esa construcción en una vida diaria dinámica de la ciudad? Las relaciones, ¿no? Y esas relaciones son los servicios públicos, la conectividad, la economía urbana. Tampoco. Cortó todos los lazos de la parcela con el resto de la ciudad. Y quedó únicamente un código bastante simple,
uno lo podría, digamos, no es un código tan complejo como el anterior. Quizás en una tarde uno puede, como en 2 o 3 horas, contar todos los puntos que tiene el código y explicarlo, es bastante simple. Pero lo malo principalmente es eso, que estamos definiendo, determinando cuánto se construye una parcela, y esa definición, si no tiene un correlato con el espacio público y con la infraestructura de servicios públicos, no digo únicamente electricidad, agua y luz, porque constantemente vemos que hay barrios donde las vacantes en educación, la falta de vacantes son muy elevados. Hay otros barrios que no tienen espacios verdes, hay otros barrios que no tienen hospitales. Bueno, esa coherencia de qué es lo que necesita uno para vivir en la ciudad, la densidad demográfica en relación al equipamiento urbano, es uno de los ejes elementales cuando uno planifica la ciudad. Uno no piensa en la ciudad diciendo en este barrio vamos a construir 2 millones de metros cuadrados y punto, ¿no? A nadie se le ocurre planificar la ciudad. Bueno, lo que hizo este gobierno es justamente planificar la ciudad de esa forma. Es empezar a decir, en tal barrio vamos a construir tal, a tal altura, a tal altura, a tal altura, sin tener un diagnóstico, sin tener informes, estudios, una línea de base de lo que implicaría o de lo que necesita esa población. Uno podría decir el gobierno lo va a hacer a la par, pero eso sería si actualmente estaríamos bien. Y actualmente en ningún barrio porteño estamos bien. Siempre hay uno o varios de los servicios públicos colapsados. Y justamente para discutir todas estas cuestiones que no están discutidas o no permitieron que discutamos en el Código Urbanístico, ¿qué tenemos que haber discutido primero? Que esto es justamente la lucha que tenemos que empezar a dar, porque la discusión del Código Urbanístico uno podría decir, ya está, ya se discutió el Código, tiene que pasar 15 años más para discutirlo de nuevo. No. La propia organización de la ciudad estableció que la planificación se tiene que discutir en forma permanente. Y el plan urbano ambiental, que es el que establece las directrices de cada una de las dimensiones urbanas, se tiene que discutir cada 5 años. Cada 5 años tenemos que reanalizar qué pasaron los 5 años anteriores y proyectar a futuro, no rediscutir la planificación de la ciudad. Nuestro plan urbano ambiental se aprobó en el año 2009. Se tendría que haber actualizado en el año 2014. No se hizo. Si se hubiese actualizado en 2014, se tendría que haber actualizado este año. Tampoco se está haciendo. Ya llevamos 10 años de un plan urbano desactualizado. Y para el colmo, el plan urbano se votó 10 años después de lo que se tendría que haber votado, porque el diagnóstico que tiene el plan es un diagnóstico de los 90. Se tendría que haber votado el mismo texto en el 2000-2001, vino la crisis, cuestiones políticas, no se votó hasta el 2009. Pero no es que en el 2009 se hizo un diagnóstico nuevo de la ciudad, no, se usó el diagnóstico de los 90. Así que tenemos un plan, una planificación de la ciudad pensada en los 90. ¿Qué pasaba en los 90? Obviamente, muchos de los barrios no tienen la sobreconstrucción que tenemos ahora, ¿no? Por eso hay en los últimos años tantas asambleas y organizaciones de vecinos que luchan por la identidad de los barrios. No había un colapso de los servicios públicos tan fuerte como tenemos ahora, o como tuvimos, digamos, ahora estamos mal, pero recordaremos que en el año 2006-2007 el propio gobierno de ese entonces tuvo que frenar los permisos de obra porque había barrios que tenían totalmente colapsados los servicios. Hubo medio año donde el gobierno no entregó permisos, no se podía construir un metro cuadrado más en esos barrios porque estaban colapsados los servicios. Bueno, eso en los 90 era algo que no estaba. No estaba el problema de los inquilinos. En los 90 era 10% de inquilinos en la ciudad. Ahora llega casi al 40%. Y eso trae otra dinámica, otro problema que tiene que ver con la nueva fractura social, ¿no? Ir dividiendo a una sociedad entre inquilinos y propietarios que trae otras consecuencias. Esto lo tiro como ejemplo de que tenemos un diagnóstico, un plan de los 90 que no se actualiza. Y eso es lo primero que tendríamos que haber hecho antes de discutir el Código Urbanístico, que es la herramienta para implementar la planificación de la ciudad. Bueno, segunda cuestión, hace más de 20 años que esta ciudad no tiene un código ambiental. La mayoría de los problemas que dijeron recién tienen que ver con una visión ambiental de la ciudad. El espacio público, los espacios verdes, las inundaciones, la identidad de los barrios, la protección de los patrimonios. Bueno, no tenemos un código ambiental en la ciudad. Y no tenemos un código
no solamente la ausencia del código, es decir, estamos violando la Constitución que hace más de 20 años ordenó que tengamos un código. Lo que está sucediendo es que no estamos discutiendo, no nos han permitido discutir los problemas y las soluciones. Una segunda cuestión que es, tampoco, yo preguntaría aquí, ¿alguien discutió el plan de adecuación y mitigación del cambio climático? ¿Alguien escuchó alguna vez a una instancia ir a discutir eso? No. Modelo territorial. ¿Alguien escuchó alguna vez que vayamos a la posibilidad de discutir el modelo territorial de la ciudad? No. Esas son las principales herramientas que tendrían que haber definido luego cómo pensamos que construimos, ¿no? Yo le preguntamos al gobierno, ¿de dónde deciden cuánto se va a construir una parcela o no? Y ellos dicen, vamos viendo la ciudad, vamos viendo cómo están las manzanas, ponemos las mismas alturas del código viejo. No hay ningún fundamento técnico, no es un fundamento técnico decir que ya lo permitía el código viejo. Porque pudo haber cambiado la dinámica de la ciudad, donde en un barrio que se permitía construir a cierta altura ya no sea conveniente permitirlo ahora. Y en otros sí, quizás sea conveniente permitir que se eleve la altura. Pero eso tiene que ver con los fundamentos de estudio de los casos. Acá un ejemplo de los que participaron en lo que habían empezado a discutir con el gobierno del código, ¿no? Para ver cuál fue la mente de interés del gobierno. Que podemos ver a Eduardo Constantini, ¿no? El creador del barrio privado de Nordelta, por ejemplo. Para nosotros, esta fue la sentencia de la jueza, que dijo algo bastante simple: si el gobierno se junta con lo que piensa la ciudad desde el punto de vista económico, va a salir un código que proteja los intereses económicos de este sector. Es algo bastante obvio, y por eso habilitó que durante 2 años, que también se lograron cosas, no tantas, podamos discutir en la comuna el código urbanístico, y finalmente es algo que el gobierno no había querido, ¿no? ¿Cuáles son las 3 cuestiones por las cuales nosotros decimos? Porque, a ver, el diagnóstico que les mostré al principio era el diagnóstico que el gobierno vendía de qué es lo que quería mejorar con el código. Había otros intereses detrás de por qué quería aprobar el código urbanístico. Uno tenía que ver con justamente la lucha de las asambleas en la ciudad, donde había ganado al gobierno y a las empresas muchos juicios en relación a obras ilegales, ¿no? Obras que se construían a mayor altura de la permitida, obras que tenían más metros cuadrados, obras que ocupaban el pulmón de manzana, obras que aplicaban, que ahora vamos a ver, una excepción que es el enrase, pero se aplicaba mal. Bueno, las asambleas empezaron a ir a la justicia y empezaron a ganar estos juicios. Imaginen una obra terminada que tenga una orden de demolición de un juez. Eso generó un problema jurídico, económico y social bastante importante, ¿no? Para la constructora, la familia que está mudada, la que compraron del pozo. Ahora imaginen que esa ilegalidad detectada en ese edificio se multiplicaba por cientos en la ciudad. No solamente generaba preocupación en esa constructora, en esa desarrolladora y en la familia que vivían allí, sino que empezó a generar preocupación en todo el sector inmobiliario. ¿Qué le dijeron al gobierno? Necesitamos seguridad jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Necesitamos un blanqueo inmobiliario, ¿no? La seguridad jurídica era un blanqueo inmobiliario. Este código es un blanqueo inmobiliario. Ahora vamos a ver algunos casos de que blanquearon. Segundo objetivo: no solamente necesitamos un blanqueo inmobiliario, sino que necesitamos un estímulo para poder construir más. ¿Cuál es ese estímulo? Permítanos construir más metros cuadrados, que también vamos a ver cómo hicieron. Y la tercera cuestión es: este código vino a consolidar todas las leyes de excepción que se votaron en la legislatura porteña. Porque cuando uno discute un código urbanístico, no le importa si un sector de la ciudad tiene una ley propia, porque se pone todo a rediscusión. Bueno, este código, como no puso a rediscusión ninguna de las leyes de excepción, vino a consolidarlas. Y cuando vean que la gente de Belgrano se queja por los edificios que están construyendo en el playón la gente de Colegiales,
se queje por los edificios que están construyendo en el playón de Colegiales, cuando veamos los edificios que se construyen en Cataria Norte, el tema de la asamblea de Villa Urquiza, que también esos terrenos se venden para negocios inmobiliarios, todas esas leyes son leyes de excepción que no se tocaron, ¿no? Y que el gobierno tampoco permitió tocar. Entonces, ¿qué nos permitió discutir? No discutimos espacios públicos, mitad de la ciudad afuera. No discutimos servicios públicos, otro 20% afuera. No discutimos esas leyes especiales. Prácticamente no discutimos nada en el Código Urbanístico, ¿no? Solamente cómo blanqueamos esas ilegalidades que los jueces vinieron detectando. Que también por lucha de las asambleas los jueces tuvieron un cambio de criterio. Antes, ¿qué pasaba si uno construía de más? Iba y pagaba una multa, ¿no? ¿Por qué? Porque se consideraba que las cuestiones de construcción era derecho administrativo. No teníamos en cuenta que eso generaba impactos ambientales en la ciudad. Que también la visión del ambiente cambia rotundamente en la ciudad. Cuando uno habla de medio ambiente, a muchos se viene a la cabeza el tema de los glaciares, el suelo, por el tema de los agronegocios, los bosques nativos, quizás hasta los residuos. Pero para nosotros que vivimos en las ciudades, que es el 94% de los argentinos, es decir, no somos una cifra menor, el ambiente es la ciudad. Y cualquier modificación que vaya por fuera de la planificación de la ciudad genera impactos ambientales negativos. ¿Qué dijeron los jueces? La modificación o el no respeto de las normas de planeamiento es una violación al derecho al ambiente. Y en cuestiones ambientales existe un principio de hace más de 100 años que no se permite que el que contamina pague, ¿no? El que contamina no se salva pagando, se salva o se redime recomponiendo el ambiente, volviendo las cosas atrás. ¿Cómo se vuelven las cosas atrás en lo que construyen legalmente? Demoliendo lo que construyen ilegalmente, ¿no? Entonces, por eso vemos la gran preocupación que tuvo el mercado inmobiliario para avanzar en la discusión de este código. Para ir avanzando en algunas cosas concretas. El código debe tener 900 páginas. De esas 900 páginas, solamente un párrafo habla de los servicios públicos. ¿Qué es este? Que dice: las empresas prestatarias de servicios públicos domiciliarios, ¿no? Ni siquiera el tema salud, educación no es servicio público para el gobierno y no es algo que tenga que tener correlación con la cantidad de población que hay en un barrio. Bueno, certifican que la infraestructura ofrecida es suficiente para satisfacer el incremento de la demanda que generen las obras nuevas, sin que ésta deteriore la calidad de servicio. ¿Qué hace el gobierno? El gobierno se aleja y dice: son las empresas prestatarias